Bienvenidos a todos los que estén viendo este video. El objetivo de este primer video es empezar a aprender cómo resolver ejercicios de fuerzas en el plano. Estoy hablando de esos ejercicios que involucran, por ejemplo, bloques interconectados con poleas, con cuerdas, ¿no? Donde hay desplazamientos en el plano. Cuando hablamos de fuerzas en el plano es porque solo hablamos de dos direcciones. Por ejemplo, cuando los cuerpos se mueven derecha, izquierda, arriba y abajo, ¿no? O cuando cuerpos se mueven sobre el piso. El movimiento tridimensional es otra situación especial que ya requiere un poco más de conocimiento de vectores en el espacio. En este caso, yo voy a empezar por explicar los tipos de fuerza más comunes cuando tenemos que enfrentar problemas que se resuelven precisamente a partir de análisis de fuerza. Entonces vamos a hablar primero de los tipos de fuerza que existen. Bueno, o más bien, de los tipos de fuerza con los que a menudo se encuentra uno en un ejercicio de física sobre fuerzas en el plano. En primer lugar, vamos a hablar del tipo de fuerza más común que vamos a encontrar. Estamos hablando del peso. El peso se suele representar con la letra W, ¿no? Se puede utilizar la W, pero es normal que utilicen la letra P. Depende del libro, el texto en el que uno esté resolviendo, ¿no? En cualquier caso, el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Es decir, la magnitud del peso siempre se va a encontrar multiplicando la masa por la gravedad, y recuerden que en este caso yo siempre enseño con las unidades del sistema internacional, es decir, masa en kilogramos, gravedad igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado, aunque en algunos casos pueden utilizar el valor 10 metros sobre segundo cuadrado. Una vez más, depende de qué texto se esté utilizando. Bueno, el peso lo vamos a representar siempre como una fuerza que se dirige en sentido vertical hacia abajo, ¿no? En los planos esquemáticos que uno trabaja, generalmente el sentido vertical es para indicar arriba abajo, es el eje Y. Y cuando apuntamos hacia abajo estamos apuntando hacia el centro de la Tierra. Entonces, en este caso, digamos, apuntamos una fuerza que es la del peso, y esa fuerza siempre va a valer masa por gravedad. Esa es su magnitud, y la dirección es verticalmente hacia abajo, en el sentido negativo del eje Y. Bueno, sin importar cómo esté el cuerpo o en qué situación esté, y desde que estemos en el planeta Tierra o en cualquier planeta con gravedad, siempre habrá un peso. Entonces, por ejemplo, una situación se puede presentar cuando estamos trabajando con ejercicios que involucran plano inclinado. Si tenemos, por ejemplo, un bloque, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, acostumbro a dibujar las fuerzas como si se concentraran en el centro de masa del cuerpo, es decir, en el punto central. Al dibujar las fuerzas, las dibujo apuntando, en este caso para el peso, apuntando verticalmente hacia abajo. Recuerden, esto es siempre masa por gravedad. No importa la posición en la que esté el cuerpo, no importa sobre qué superficie esté, siempre va a apuntar en sentido vertical, apuntando al centro de la Tierra. Ahora, uno puede usar marcos de diferencia que coincidan, por ejemplo, con la superficie en movimiento. Eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, siempre vamos a dibujar la fuerza apuntando directamente al centro de la Tierra, sin importar en qué marco de referencia nos ubiquemos, ¿no? Bueno, el segundo tipo de fuerza que es común encontrarse es la normal. Entonces vamos a hablar de ese segundo tipo de fuerza, la fuerza normal. La llamamos simplemente normal. En muchos libros utilizan la N. Yo prefiero utilizar Fn porque la N es para indicar la unidad de fuerza en el sistema internacional, es decir, los newtons. La fuerza normal es una fuerza que se genera debido al contacto entre dos superficies. Ojo, no confundir con fricción. La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se apoya en ella. Entonces, cuando un cuerpo está soportado, por ejemplo, en el suelo, no caemos hacia el centro de la Tierra porque está en medio del suelo. Cuando estamos en un edificio y estamos en un piso 10, no nos caemos hacia el primer piso porque la superficie nos está sustentando. Ejerce una fuerza que se opone, en este caso, al peso. Pero siempre se dibuja la fuerza normal. Venga, la dibujo en rojo, perdón. Dibujemos las fuerzas en rojo. Dibujamos la normal, en este caso, saliendo del centro de masa, como si se aplique en el centro de masa, pero en realidad
la superficie de contacto es acá y entonces es acá donde se siente la fuerza. Pero recuerden, cuando hablemos de cuerpos que pueden concentrar toda su masa en un punto, entonces vamos a aplicar en ese punto las fuerzas. La normal va a ser perpendicular siempre a la superficie que sustenta el cuerpo. Entonces, por ejemplo, esta es la fuerza normal y nosotros dibujaremos la normal apuntando, haciendo ángulo de 90 grados con el piso. Si trabajamos con ejercicios donde se involucran planos inclinados, que es bastante frecuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este plano inclinado tenemos el típico bloque que se desplaza sobre él. Habrá una fuerza normal y esa fuerza normal siempre la vamos a pintar, en este caso, la dibujaremos perpendicular a la superficie, siempre perpendicular a la superficie, así no sea la misma dirección del peso, no importa, porque la normal es una fuerza que se ejerce perpendicular a la superficie. Eso es algo que hay que tener claro. Entonces aquí está la paralela, una línea paralela que pasa por el centro de masa o centro de gravedad y que es paralela a la superficie sobre la que se está moviendo el cuerpo. Ahí voy a dibujar la fuerza normal. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es la fuerza normal. Bueno, la fuerza normal no tiene una fórmula para describirla. En realidad es una de esas fuerzas que por lo general no se sabe su valor inicial y toca hallarla por medio de despejes y ecuaciones, ¿no? Entonces, si uno no la conoce directamente, simplemente se deja planteada. Se deja planteada como una Fn y posteriormente dejaremos que el análisis físico y matemático nos lleve a la respuesta. Entonces recuerden, cualquier situación donde hay una superficie de apoyo implica una fuerza normal. Por ejemplo, este es un ejercicio que me ha salido algunas veces, es, por ejemplo, un balón colgado de la pared y ese balón, por decir algo, supongamos que está aquí. Perdón. Entonces digamos que este balón está apoyado así, ¿no? Bueno, así no parezca un balón. Entonces, más o menos, digamos que es un balón que está sujeto, digamos, de una malla que lo sostiene. Un balón dentro de una malla y esa malla está colgada aquí, de una puntilla, pongamos. Entonces, en este caso, este balón se está apoyando en esta superficie, o sea, esta pared viene a ser la superficie. Obviamente nosotros tenemos que dibujar la normal perpendicular a esa superficie en la que se apoya. Así sea que la normal salga horizontal, este es un caso especial donde eso ocurre, porque la superficie de apoyo está configurada de tal manera que produce ese efecto. Entonces nosotros, o yo, en mi caso particular, dibujo la fuerza saliendo del centro, ¿no? Es decir, más o menos de acá, y apuntando en la dirección perpendicular, alejándose de la superficie. O sea, este es el centro de masa, recuerden, centro de masa del cuerpo, pero obviamente estamos hablando de que la línea de acción verdadera sería más o menos aquí, es decir, esta sería la línea de acción de la fuerza, porque el contacto se es en este punto, ¿no? Sin embargo, todas las fuerzas las podemos desplazar al centro de masa si los cuerpos, si digamos el volumen del cuerpo no es tan importante en el movimiento de él. Bueno, entonces esto es obviamente la fuerza normal. Bueno, el otro tipo de fuerza con el que tendremos que enfrentarnos habitualmente es la fricción. No siempre. La fricción o rozamiento, fricción, rozamiento, yo utilizaré F sub R usando la minúscula y el subíndice R para indicar fricción o rozamiento, ¿no? La fuerza de fricción también es una fuerza de contacto entre superficies, pero su naturaleza, en este caso, a diferencia de la normal, es la fuerza que ejerce una superficie cuando un objeto trata de desplazarse sobre ella. Entonces, tenemos la superficie. Nosotros tratamos de mover el cuerpo. Entonces, por ejemplo, alguien empuja esta caja o bloque en esta dirección. Esta sería la dirección del movimiento. La fricción, siempre la fricción, digamos, si uno mira aquí con el, hacemos una ampliación, un zoom de esta región, entonces ocurre, dicen, es por la rugosidad entre superficies a nivel microscópico, ¿no? Entonces, las superficies no son perfectamente lisas, no siempre lo son, sino que existe cierto nivel
de rugosidad, o también podríamos decir que eso se debe a una atracción molecular, es decir, a nivel molecular, cuando uno acerca moléculas de objetos, estos ejercen unas fuerzas que pueden ser de atracción o repulsión, que se manifiestan como fricción, es decir, y ocurre por la dificultad que produce desplazar un cuerpo sobre otro. Tratar de deslizar, hacer resbalar un bloque sobre una superficie requiere cierta inversión de fuerza, entonces la fricción siempre se opone al movimiento. Hagámoslo en rojo, perdón. La fricción la vamos a dibujar opuesta al movimiento, efectivamente. Entonces, aquí tenemos nosotros fricción. Entonces, recuerden, la clave de la fricción es que siempre es una fuerza paralela a la superficie sobre la que se desliza el objeto. Y siempre va opuesta al movimiento. Nunca apoya el movimiento. Ustedes nunca van a ver una caja que por acción de la fricción empieza a moverse por sí sola. No. La fricción siempre es una fuerza disipativa porque siempre se opone al movimiento, no lo genera, ¿no? Bueno, otra de las fuerzas que vamos a ver y que a menudo tenemos que enfrentar es la tensión. La tensión, que se representa con la letra T, usualmente, y cuando hay más de una tensión en un ejercicio se utilizan subíndices para distinguirlas, ¿no? La tensión es la fuerza producida por cuerdas, cables, alambres, piolas, cabullas, etcétera, etcétera. Cualquier cuerpo que cuando se toma de los extremos y digamos se hace una fuerza que sale de los extremos, se tensiona. Todo aquel elemento que se tensione, cuerdas, cables, cabullas, piolas, cordones, etcétera, alambres, todos ellos se someten a tensión cuando están templados. A ver, entonces, una cuerda usualmente ejerce tensión si desde sus extremos o desde puntos diferentes, por ejemplo, de este punto a este punto, se ejercen fuerzas de estiramiento, ¿no? O sea, es una fuerza de tensión aquella que se ejerce sobre un cuerpo, sobre un material que en su sentido natural, una cuerda, por ejemplo, está flácido. Cuando se ejercen fuerzas que salen del centro, ¿no? Que van en la misma dirección de la cuerda, pero hacia afuera, entonces estamos hablando de tensión. Tensión, tensión. Lo que tiene particular las tensiones es que si no hay fricción, y en ejercicios donde siempre vayamos a tener, por ejemplo, por decir algo, trabajar con poleas, ¿no? Que es bastante habitual que eso ocurra. Si tenemos que trabajar con poleas, entonces usualmente a los extremos de las cuerdas se amarran objetos, ¿no? O están sujetos elementos. Supongamos que yo tengo aquí este bloque. Este bloque está sometido entonces a una tensión, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es dibujar desde el centro de masa, hacemos que salga la fuerza de la tensión en la dirección de la cuerda y siempre saliendo del cuerpo, del centro de masa, hacia donde va la cuerda. Para nosotros esta es la tensión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para este cuerpo de acá, cuando no hay fricción, la tensión se reparte equitativamente en todos los puntos de la cuerda, pero principalmente en los extremos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dibujamos sobre este cuerpo, la tensión de la cuerda opera verticalmente hacia arriba, porque el cuerpo, este cuerpo de abajo, esta masa, está sintiendo el jalón de la cuerda hacia arriba, mientras que este lo siente hacia la derecha. Sin embargo, aunque las direcciones cambien dependiendo cómo esté dispuesta la cuerda, cómo doble, cómo están las poleas configuradas, la dirección puede cambiar en cada cuerpo donde se aplique. Pero sin embargo, si no hay fricción en las poleas, o si nos dicen específicamente que el sistema es una polea sin fricción, entonces sabemos que la tensión va a tener siempre la misma magnitud, pero las direcciones pueden cambiar dependiendo de cómo se ejerce en cada extremo, ¿no? Entonces aquí en este caso vemos que la tensión va hacia la derecha, aquí va hacia arriba. Podemos tener una situación en un plano inclinado también, ¿no? Que es bastante frecuente que nos salga, que nos salga una situación donde tengamos que manipular fuerzas en un plano inclinado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un plano inclinado, una superficie, coloquemos aquí una polea pequeñita, listo, algo así. Digamos que ahí por ventaja, listo. Ahí está la polea. Tenemos entonces, digamos, aquí amarrado un extremo a un bloque.
aquí otro bloque. Entonces, por ejemplo, para este bloque, la tensión, si no hay fricción en la polea, debe dibujarse saliendo del centro de masa del cuerpo y dirigido hacia la cuerda, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tensión. Ahora, esta misma tensión viene a aplicarse aquí sobre este cuerpo, en el centro de masa y en la dirección en que va la cuerda. Por lo que para ambos cuerpos la tensión en magnitud es la misma, pero en dirección es diferente, ¿no? Hay diferentes situaciones donde tendremos que trabajar con la tensión. Eso puede ocurrir, ¿no? Hay ejercicios donde, por ejemplo, uno tiene, se supone aquí, por ejemplo, tenemos dos personas. Supongamos que dos personas aquí, dos individuos están. Entonces, eso sí, perdone si no dibujo muy bonito, ¿no? Entonces, digamos que aquí está un individuo sosteniendo una cuerda y aquí tenemos otro individuo sosteniendo una cuerda. Esta es una situación que puede ocurrir, ¿no? Puede ser un ejercicio que salga con eso. Bueno, entonces, supongamos que los dos individuos, cada uno de ellos está sujetando una cuerda. Entonces, que a su vez esta cuerda sujeta un bloque o lo que sea. Aquí. Entonces, por ejemplo, aquí pintamos un bloque, balde, esfera, lo que sea, el objeto que se esté sosteniendo, ¿no? Ocurre, por ejemplo, que en un ejercicio pueden haber la unión de varios segmentos de cuerda, ¿no? Entonces, cuando hay segmentos de cuerda, donde se unen varios, en este caso, en vez de dibujar la fuerza en el centro de masa del cuerpo, generalmente tomamos el punto de unión de esos segmentos de cuerda y dibujamos las tensiones de tal manera que desde ese punto salgan en la dirección de cada segmento. Entonces, por ejemplo, aquí sale una fuerza de tensión, de aquí sale otra fuerza de tensión y de aquí sale otra fuerza de tensión. En este caso, al tener tres segmentos, tendríamos T1, T2, T3, ¿cierto? La forma como uno le dé el nombre a las tensiones, utilice los subíndices, es cuestión particular de cada ejercicio. Puede ser que a uno ya le digan que este es T1, T2, T3, o que simplemente a uno le pregunten hallar las tensiones en las cuerdas. Entonces uno simplemente asigna de forma arbitraria los nombres, pero siempre es recomendable utilizar la letra T para indicar el tipo de fuerza que es una tensión y con subíndices para distinguirlas cuando hay más de una, ¿no? Bueno, entonces, esos son, digamos, los 4 tipos de fuerzas que más se suele encontrar uno en los ejercicios donde hay que resolver fuerzas en el plano, ¿no? Ese tipo de ejercicios, entonces, hay que definir muy bien las fuerzas y hay que saber identificarlas. En un próximo video, espero realizarlo esta misma semana, o a más tardar la próxima, ya a partir de lo que se enseña acá empezaremos a analizar ahora sí problemas que tienen que ver con fuerzas en el plano. Espero que este video haya sido lo suficientemente claro. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión.